Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una tortilla de verduras en apenas 10 minutos. En el vídeo de hoy os voy a dar más recursos de fondo de despensa. ¿Esto qué quiere decir? Pues es una receta de las que vamos a preparar utilizando ingredientes básicos, bueno, o no tan básicos, pero de esos que os suelo recomendar que tengáis en la despensa para preparar recetas fáciles y rápidas. Siempre os pongo el mismo ejemplo, que igual os resulta aburrido, pero a base de machacar, muchas veces la información llega y se afianza ahí en nuestro cerebro. Bueno, nos cuesta muchísimo más calentar una pizza congelada o una lasaña congelada, de esas que compramos ya preparadas, que preparar la tortilla de verduras que voy a hacer hoy. En este caso vamos a utilizar una verdura un poco diferente. En algunos lugares no muy utilizada, la podéis sustituir por cualquier otra verdura porque os va a quedar riquísima la tortilla. Es decir, si tenéis restos, sobras de brócoli, de coliflor, de judías verdes que os han sobrado, incluso si las habéis preparado con patata y zanahoria, imagínate, picáis un poquito todo, lo salteáis con un poquito de cebolla para que nos dé esa potencia de sabor y hacemos una tortilla. Facilísimo, es que solo es calentar los ingredientes, darle forma y a comer. 10 minutos aproximadamente, no vamos a tardar muchísimo más. Sin embargo, encender el horno, bastante gasto considerable, ¿eh? No penséis que es moco de pavo. El horno es uno de los electrodomésticos que más energía consume en nuestra casa, junto con el frigorífico y el congelador. Todo aquello que requiere elevar mucho la temperatura o bajarla bastante, como en el caso del congelador, requiere un gasto energético importante. Así que ahí tenemos que tener en cuenta esos dos electrodomésticos. Pues dejo de usar el horno. Bueno, pues igual lo que tengo que hacer es utilizar el horno cuando vaya a asar o vaya a cocinar, pues suficiente cantidad para que me resulte rentable. Siempre os digo que si yo voy a cocinar, por ejemplo, 2 patatitas para asarlas, no encendáis el horno. Podéis hacerlo con otros métodos, incluso en el microondas, si lo tenéis. Lo podríamos hacer, por ejemplo, cocidas y después a la plancha para simular un poco pues ese asado. Es decir, hay otros métodos. Pero hoy vamos a utilizar, como os he dicho, unas acelgas en conserva, que ya están lavadas, peladas, quitados los hilos y troceadas y cocidas. ¿Por qué? Pues porque muchas veces no compramos acelgas frescas porque lleva mucho trabajo prepararlas. Es un poquito más laborioso que otras verduras y sin embargo son una fuente buenísima, por ejemplo, de ácido fólico, de vitaminas y de minerales en general, por supuesto también de fibra, tanto insoluble como soluble. La insoluble, mucha de ella la quitamos cuando le quitamos esos hilos a las pencas, a la parte blanca. Si utilizáis acelgas frescas, os recomiendo que utilicéis la parte de las hojas, lo más verde, para la tortilla y las pencas para hacer otras recetas, porque quedan deliciosas. Unas buenas pencas gorditas, ya os enseñaré también a preparar alguna receta. En este caso, las conservas, como viene todo picado, lo utilizamos todo. Están cocidas, solo tenemos que escurrir bien y saltear junto al resto de los ingredientes. Ya os digo, receta de 10 minutos. La versión más rápida que podríamos hacer es batir los huevos, echar las acelgas y hacer la tortilla. Pero nos va a quedar mucho más sabrosa, siempre os digo, si salteamos un poco los ingredientes. En primer lugar voy a utilizar una cebolla. Bueno, como siempre ya sabéis que añado el aceite de oliva con la sartén fría para que me dé tiempo de preparar los ingredientes. Si los tenéis ya cortados, por supuesto que podéis templar un poquito, no la pongáis demasiado fuerte
porque si no se nos van a chamuscar y sobre todo va a empezar a humear el aceite, algo que no es para nada beneficioso. Vamos a cortar la cebolla al gusto, que la queréis en juliana, que la queréis en cuadraditos, en bourgeois, también estaría bien. Yo voy a hacer muy finito y como si fuese media juliana, es decir, parto primero en un sentido y después por la mitad. Este es probablemente el paso que más tiempo nos va a llevar, pochar la cebolla para que nos quede blandita. Pero como os digo, si queréis agilizar y hacerlo más rápido, simplemente directamente echamos las acelgas y nos saltamos el paso de la cebolla, o podríamos añadirle unos dientes de ajo que se cocinan mucho más rápido. Pero bueno, hoy le vamos a dar el toquecito de la cebolla, que sale riquísima. Cuando ya tenemos más o menos la cebolla, vamos a empezar a preparar las acelgas. Bueno, preparar bien escurridas, todavía tendrán agua, pero ahora las voy a coger con la mano en vez de volcar y así dejo el agua que quede. Y si queréis, ya veis que algunos trozos de penca son muy grandes. No vamos a ir partiéndolos de uno en uno, sino que vamos a darle pues unos cortes con la tijera para que no nos queden tan grandes los trozos de las pencas de las acelgas, aunque están súper blanditos y luego a la hora de masticarlos pues tampoco nos van a causar ningún problema. Como siempre va a quedar algo de resto de agua, lo ideal es que echemos las acelgas al mismo tiempo que la cebolla para evaporar parte de ese agua, para saltearlas un poco. Así vamos echando, venga, todas las acelgas, que es un bote, aproximadamente unos 400 gramos de acelgas escurridas. Para preparar la tortilla me valdría así simplemente, pero yo le voy a añadir pues un toque del saladito y del sabor del jamón. 50 gramos de taquitos de jamón que voy a saltear también con las acelgas. Vais a notar enseguida que dejan de chisporrotear, porque me dejo aquí parte del jamón, dejan de chisporrotear las acelgas y poco a poco nos irá saliendo el aceite que habíamos echado anteriormente. Bueno, pues entonces ya las tendríamos en su punto para poder hacer la tortilla. Bueno, voy a dar ya por terminado este salteado, apago de momento el fuego para ir preparando también los huevos. Voy a preparar en principio la tortilla con 4 huevos, pero podrían ser 4 o 5 dependiendo del tamaño de los huevos, que ya sabéis que hay diferentes categorías de tamaño, desde los S, que serían, bueno, son poco frecuentes actualmente en los supermercados. Es más frecuente que estén los M, que serían como de 63 gramos, a los L, incluso XL. Por lo tanto, pues depende del tamaño de los huevos. A los huevos les voy a añadir una pizquita de sal, pero nada, poquito, porque el resto de los ingredientes ya tienen sal, tanto el jamón como las acelgas. Todas las conservas tienen algo de sal porque se utiliza también como conservante. Así que batimos los huevos antes de mezclarlos con las verduras. Y aquí siempre una recomendación, recordatorio que es importante tener en cuenta. Si yo no voy a preparar la tortilla al momento, es decir, si no la voy a cuajar al momento, no mezclo los ingredientes. No puedo mezclar ingredientes calientes con el huevo crudo y dejarlos reposar, porque en el supuesto caso de que hubiese algún microorganismo, le estoy dando tiempo, temperatura y comida para que se desarrolle, para que crezca, y podría provocar una toxinfección alimentaria. Por lo tanto, como la verdura está caliente, si yo lo mezclo, ¿qué tengo que hacer? La tortilla, cuajar la tortilla directamente. Bueno, tampoco hace falta que me esfuerce demasiado aquí en limpiar la sartén, porque directamente la voy a calentar para ir cuajando la tortilla. Podemos añadirle, ahora que ya está caliente, incluso un hilito de aceite para que, bueno, pues evitar que se nos pegue o que nos quede como un poco más fritito el huevo, que le da
un sabor muy rico. Pero si tenéis una buena sartén antiadherente, pues no suele ser necesario ni siquiera ese aceite. Bueno, creo que se está viendo perfectamente la proporción huevo-verdura. Nos gana la verdura, que es bastante importante. Así que ya sabéis, en cuestión de proporciones podéis ir calculando vosotros a vuestro gusto. ¿Cuándo tenemos que dar vuelta a la tortilla? Cuando añadimos los ingredientes calientes, parte del huevo empieza a cuajarse. Necesitamos menos tiempo de cocción. Vamos moviendo un poquito. Los bordes ya los tengo perfectamente cuajados, así que ya en cualquier momento puedo dar vuelta a la tortilla, y aquí ya es un poco al gusto de cada uno. Si nos gustan las tortillas poco cuajadas, ¿qué tenemos que hacer? Comérnoslas recién hechas. Si no la vamos a comer recién hecha, la tortilla debería estar perfectamente cuajada, y volvemos a lo mismo, para evitar riesgos microbiológicos. Veis que la tortilla está sueltita, así que la vamos a poder dar la vuelta perfectamente. Repetimos la misma operación de antes y ya tenemos nuestra tortilla terminada. Y aquí tenemos el resultado final de la tortilla. ¿Con qué me la comería yo? Con un buen trozo de un pan integral, por ejemplo, de centeno. Estaría riquísimo. Este tipo de verduras, como las acelgas, son muy saciantes. Es decir, esta tortilla sí que se ve enorme. Realmente a nivel calórico no es tan grande, porque la verdura apenas tiene calorías, ni la cebolla ni las acelgas. Sin embargo, a nivel saciante su potencial es enorme. Por ejemplo, para aquellas personas que estéis tratando de perder peso, pues sería una receta muy recomendable. Fácil, rápida, sabrosa, porque lo que comemos para adelgazar no tiene por qué ser soso y aburrido. Y aquí tenéis el ejemplo, una tortilla riquísima para poder incluir en vuestro menú habitual. Así que espero que os haya gustado la receta. Por supuesto, como siempre os digo, no dejéis de suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos que publico a lo largo de la semana. Sabéis que podéis seguirme también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.